Tu santa y bendita palabra. Creemos que es tu palabra el medio por el cual tú hablas a nuestras vidas y nos muestras tus planes, tus propósitos y tus caminos, Dios. Oramos que tengamos un corazón sensible en esta mañana, que seamos hacedores y no solo oidores, Padre, y que juntos nos gocemos por las verdades bíblicas que estudiaremos en esta mañana. En Cristo Jesús, amén. Abrimos nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Hebreos. Perdonen un poco mi voz ronca, estamos llegando de unos campamentos. Los que no me conocen, mi nombre es Estefano, estoy pastoreando junto con mi padre Alan Alducin, mi hermano Cristian y mi primo David Alducin ya desde hace casi 5 años en Querétaro, por la gracia de Dios. Y esta semana tuvimos campamentos con un ministerio que se llama Palabra de Vida. Ellos están ubicados en la Peña de Bernal. ¿Cuántos han ido a la Peña de Bernal, hermanos? Es hermoso ese pueblito, ese lugar. Ahí es donde tienen ellos el campamento y tuvimos una semana increíble. Casi 400 jóvenes de más 18 años estuvieron una semana escuchando la palabra de Dios. Muchos nacieron de nuevo para la gloria de Dios. Y pues quedó un poco ronco porque también hay juegos, porras, y bueno, ustedes saben, hermanos, que los campamentos se ponen buenos. Para el próximo año tal vez los invitemos también a que conozcan y puedan ir algunos jóvenes de la Iglesia del Sur. Y bueno, el día de ayer, hermanos, a esta hora nos encontrábamos en la punta de la peña. ¿Pueden creerlo? A esta hora estábamos escalando a la punta de la peña con un grupo de los del campamento y unos instructores misioneros que son expertos escalando, y con Wendy, mi prometida, que hoy me acompaña, y le doy gracias a Dios por su vida, y la de Rafa. No hay nada como estar acompañado, ¿verdad? Por la que va a ser mi ayuda idónea para toda la vida, por la gracia de Dios. Y estábamos escalando la Peña de Bernal, y antes de escalar, ¿verdad?, había ese miedo. 40 minutos caminando y después ya nos equiparon, nos puso el arnés, ¿verdad?, el guía, nos empezó a dar las instrucciones, nos puso los cascos, y de la nada vemos, y bueno, ya era pura recta, ¿verdad? Y empezó el miedo, y algunas chicas del grupo: ¿y qué tal si se cae? ¿Y qué tal si se rompe la cuerda? ¿Y qué tal? Y surgía el miedo, la incertidumbre de caerse. Y algo muy interesante que nos dijo nuestro instructor, ¿verdad?, experto, que era misionero, él es cubano, lleva años ya en México sirviendo a través
de escalar. Él, a través de guiar a personas para que escalen la peña de Bernal, les predica el evangelio, les predica la palabra de Dios. Y nos decía, ¿cuál es la razón por la cual vive un cristiano? ¿Cómo se conduce un cristiano?, nos preguntaba. Y yo, pues por fe, y otros, pues por la palabra de Dios. Y nos dice, sí, es por fe. Y la fe está basada ¿en qué? En convicciones bíblicas. Ahora, uno puede como cristiano pasar por adversidades, pasar por pruebas, pasar por circunstancias donde tenga miedo, pero nuestra convicción en Cristo, en la palabra de Dios, es segura. Más allá de lo que nos pueda pasar, sabemos que estamos en las manos de Dios. Y nos decía, bueno, en este caso, tú puedes tener la seguridad de que pase lo que pase, no se van a caer. No van a caer, si no se van a morir. Y nos puso la cuerda, nos amarró, ya ni me acuerdo del nombre de los ganchitos esos, y nos dice, pónganse de espaldas. Y ahí se ponían unos de espaldas temblando, ¿no?, de miedo. Y él agarraba y nos jalaba. Nada va a hacer que se caigan. Más allá del miedo que ustedes tengan, la realidad es que están seguros. Tienen todo el equipo para poder llegar a la meta. Tal vez podrán por el miedo resbalarse, caerse, pero no se van a ir al precipicio, no se van a morir. Pero tienen que tener confianza, seguridad, y eso va a hacer que suban. Bueno, después de ese speech, hermanos, después de ese diálogo, parece que todos nos volvimos expertos escalando, y ahí pudimos llegar a la meta, a la cima, ¿verdad? Y creo que esta ilustración es muy buena para el tema en el que yo voy a tratar con ustedes en esta mañana. Nuestra vida debe estar basada en la palabra de Dios, y nuestras convicciones deben estar basadas en las promesas de Dios. Y por eso los cristianos debemos vivir vidas que de todo corazón y con toda nuestra mente vivamos fieles al Señor. Y en el libro de Hebreos, si tienen sus Biblias y gustan acompañarme al libro de Hebreos, una carta a la cual se desconoce el escritor. Muchos han dicho que posiblemente fue el apóstol Pablo, por haber sido judío, por haber sido fariseo, instruido a los pies de Gamaliel, haber pertenecido al Sanedrín, haber conocido muy bien, ¿verdad?, las leyes del judaísmo, el Antiguo Testamento. Pero la realidad es que el autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Y el Espíritu fue quien inspiró a los apóstoles, a los hombres, a escribir la palabra de Dios. Al final no es tan relevante o tan importante conocer el escritor, sino estudiar el contenido de esta maravillosa carta. Es una carta asombrosa, hermanos. Hebreos fue dirigida a los primeros cristianos judíos. Fue escrita alrededor del año 64 después de Cristo. Estos primeros cristianos habían pasado por la persecución del mismo grupo del judaísmo, por los mismos fariseos y los celosos de la ley, pero también habían sufrido muchos de ellos persecución por parte del emperador Nerón. Año del gobierno de Nerón fue entre el 54 al 68 después de Cristo. Esta carta fue escrita alrededor del 64. Entonces muchos de estos judíos habían sufrido persecución a causa de su fe. Y esa persecución había causado que muchos de estos judíos cristianos estaban, ¿verdad?, desertando o estaban volviendo a sus rituales o a las ceremonias, o empezaban a otra vez a vivir conforme a la ley. Y por eso es que Hebreos es una exhortación para los judíos creyentes de ese tiempo, a que ellos entendieran que Cristo es superior a los profetas, que Cristo es superior a los ángeles, que Cristo es superior a Moisés, Josué, Aarón, que los sacrificios del templo eran una sombra de lo porvenir, que todo, ¿verdad?, era una anunciación de que
un día vendría lo perfecto, que un día vendría el Cordero de Dios y no cubriría el pecado, quitaría completamente el pecado a través del sacrificio en la cruz, ¿verdad?, del Hijo de Dios, de Jesús. Y por eso Hebreos contiene una y otra vez exhortaciones a que los judíos no vuelvan atrás, a que no vuelvan a sus sacrificios, a sus rituales, a sus ceremonias, sino que vivan con sus ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En grandes rasgos, ese es el tema principal de esta carta escrita a los judíos del año 64. Sabemos por la historia, gracias a un escritor judío llamado Flavio Josefo, que el templo en Jerusalén, el segundo templo, empezado por Zorobabel bajo la dirección de Esdras y Nehemías, pero terminado por Herodes el Grande, fue destruido en el año 70 después de Cristo por el general Tito. Entonces el templo, cuando se escribió la carta a los hebreos, seguía en pie, seguía construido. Entonces también contiene Hebreos una exhortación a que los judíos no vuelvan a esos rituales, no vuelvan a esos sacrificios, porque el sacrificio de Cristo es suficiente. Ya no es necesario más obras, más rituales, porque Cristo pagó completamente por el pecado. Y en Hebreos 3, voy a basar mi estudio en Hebreos 3, así que acompáñenme, hermanos, a Hebreos 3. Ahí, si tienen sus Biblias, sino también en las pantallas podrán ver los versículos. Nosotros podemos ver que el tema, si tienen la versión Reina Valera 1960, el primer tema es: Jesús es superior ¿a quién? A Moisés. Ahora, no voy a basar mi estudio en estos primeros 6 versículos del capítulo 3, pero sí es necesario mencionar un poco del por qué el escritor de Hebreos habla de la superioridad de Cristo sobre Moisés. Ahora que fuimos a Israel, gracias a Dios, hace un mes ya, con un grupo de hermanos, casi 120 estuvimos en Israel, acompañando a mi padre y guiándolos, pastoreándolos, dándoles enseñanzas bíblicas. Es sorprendente cómo en la nación, en la porción de tierra donde se llevaron a cabo casi todos los hechos bíblicos, de donde proviene nuestro Mesías, nuestro Salvador, donde nació, murió y resucitó, y un día también regresará a reinar. Bueno, ese pueblo hoy en día no cree en Jesús. La mayor parte de los judíos no creen en Jesús. Los rabinos niegan a Jesús, rechazan a Jesús, no creen que Jesús es el Mesías. Y platicando con algunos de ellos, ellos tienen a Moisés como su gran líder, como su gran mediador. Esperan a un Mesías en un futuro. Sin embargo, ellos hablan y se expresan de Moisés como su guía. Bueno, no es tan distante el contexto de estos versículos a la realidad de hoy en día. Muchos de estos judíos convertidos seguían en sus mentes teniendo el concepto de que Moisés era su gran profeta. Entonces Hebreos los exhorta, el escritor los exhorta a que ellos entendieran que simplemente Moisés, si fue un gran profeta, fue un hombre usado por Dios, pero que Jesús era superior a Moisés, porque Jesús fue Dios hecho carne. Y Jesús vino, ¿verdad?, a mostrar la imagen del Dios invisible y a cumplir, ¿verdad?, todo lo que los sacrificios, las ceremonias, los rituales no pudieron cumplir, el poder quitar el pecado. Ahora, sabemos que estos versículos de Hebreos 3 están dirigidos a judíos. Sin embargo, hay una aplicación general para todos nosotros. Ahora sí vamos a leer la palabra de Dios. Comenzamos desde el versículo 7 al versículo 13. Inicialmente vamos a leer estos versículos del capítulo 3, del versículo 7 al versículo 13. Dice así la palabra de Dios: por lo cual,
como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Versículo 12, versículo principal de esta mañana, versículo en el cual voy a basar casi toda la enseñanza de hoy. Presten atención, hermanos. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón que malo de incredulidad. Ese es el título de nuestra predicación: corazón malo de incredulidad. No tengamos un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Aquí está haciendo referencia a la palabra de Dios en el versículo 7 al versículo 11, al Salmo 95 del versículo 7 al 11. Es una referencia del Antiguo Testamento de Salmos 95 del 7 al 11. Obviamente estos judíos a los que se les escribe esta carta estaban muy familiarizados con esos sucesos, esos hechos en el desierto. Sabemos bien que Moisés, ¿verdad?, fue elegido por Dios para liberar al pueblo de Israel del cautiverio egipcio, cautiverio que duró más de 400 años. Y sabemos bien que Dios le prometió a Abraham, ¿verdad?, una tierra, ¿verdad? Salió de Ur de los Caldeos a la tierra prometida. Y sabemos, ¿verdad?, por la historia, que Israel, los hijos, ¿verdad?, después de un futuro, Abraham tuvo a Jacob y Esaú, Isaac, luego Jacob y Esaú. Luego sabemos que Esaú robó Jacob robó se me fue la palabra. Muy bien, hermanos, bien. Están bien atentos, eso es bueno. Y tuvo 12 hijos, ¿verdad? Pero esos 12 hijos, esas 12 tribus descienden a Egipto, ¿verdad? Se multiplican en Egipto, pero el plan de Dios es que pudieran llegar a la tierra prometida. Y fueron liberados por Moisés, fueron sacados de la esclavitud de Egipto, pero esa primer generación, durante esos 40 años en el desierto, perecieron a causa de ¿qué? De su incredulidad. Entonces aquí va a usar el ejemplo de esa primer generación para hacernos ver lo terrible que es caer en el pecado de la incredulidad. Ante los ojos de Dios, la incredulidad es un gran pecado, y por eso el escritor de los Hebreos pone este ejemplo para que nosotros entendamos la severidad en la que Dios puede tratar el pecado de la incredulidad. Y esta primer generación en el desierto, que estuvieron 40 años y fueron testigos, presenciaron los milagros de Dios, la nube de fuego, el maná descendiendo del cielo, cómo se abrió el mar rojo, cómo brotó agua de una roca. Presenciaron grandes hazañas, grandes obras por parte de Dios, pero en el peregrinaje en el desierto, su incredulidad no les permitió entrar al reposo de Dios, no les permitió experimentar las promesas de Dios. Y a causa de su incredulidad, esta primer generación murió en el desierto, sin contar a Josué y a Caleb. Y por eso es que usa este ejemplo el escritor, y me llama mucho la atención porque el versículo 7 comienza diciendo: por lo cual, como dice ¿quién? El Espíritu Santo.
Qué interesante, ¿no? Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, hermanos, el Espíritu de Dios, hablando a través de su palabra, nos dice esta mañana que Jesús es el Mesías, que Jesús es mayor que Moisés, y esta verdad nos debe llevar a todos nosotros a tomar acción. Y por eso es que les dice a los judíos: no endurezcan sus corazones. Aquellos que siguieron a Moisés tenían la responsabilidad de entregarse, de confiar y perseverar en la voluntad de Dios cuando fueron sacados de Egipto. Sin embargo, por su incredulidad se fue endureciendo su corazón y no pudieron experimentar el reposo de Dios. El punto es claro esta mañana, hermanos. Cuando el Espíritu Santo habla, debemos escuchar su voz. No debemos permitir que nuestro corazón se endurezca frente a la palabra de Dios. Debemos escuchar lo que el Espíritu Santo quiere hablar a nuestras vidas. Y por eso está usando este ejemplo, para que entendamos lo triste y lo trágico que es caer en el pecado de la incredulidad. Dice en el versículo 8: no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, dice, vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando, ¿en qué? En su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira: no entrarán ¿en qué? En mi reposo. No entrarán en mi reposo. Y dice en el versículo 12: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Me llama mucho la atención porque hay una palabra que se repite, y es la palabra hoy. Hoy, dice en el versículo 7: si oyereis, ¿cuándo? Hoy su voz. Dice en el versículo 13: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Qué interesante palabra. Esta expresión de hoy nos habla de una urgencia. Hay una urgencia por parte del Espíritu Santo de Dios, que es el autor de la Biblia, en que hoy, no ayer, no mañana, no al rato, sino que hoy tomemos una decisión. Es hoy cuando debes escuchar la palabra de Dios. Es hoy cuando tú debes decidir algo. Es hoy cuando debemos quebrar nuestro corazón, arrepentirnos, volver a Dios. Es hoy cuando Dios está hablando a través de su palabra a nuestros corazones. El Espíritu Santo nos dice hoy, porque es una invitación genuina a un cambio. Sabemos que el Espíritu Santo realmente quiere que vayamos a Jesús, porque nos dice hoy. Es como cuando alguien te invita a cenar y te dice: te invito a comer, hermano, te invito a cenar, pero no te dice la hora, ni el día, ni cuándo. Pues tú no sabes, ¿verdad? Y queda la invitación en el aire. Pero qué diferente cuando alguien te invita y te dice: comemos el lunes a tal hora, tal día, nos vemos en tal lugar. Es una invitación ya más específica, más personal. Bueno, creo que de esa misma manera hoy Dios está haciendo una invitación a su iglesia. Está haciendo un llamado a sus hijos. ¿Y cuál es ese gran llamado? ¿Cuál es esa exhortación? ¿Qué es lo que hoy Dios quiere para nosotros? Nos los dice el versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, ¿qué? Corazón malo de incredulidad. Corazón malo de incredulidad. Es muy interesante
lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Mirad, en el original griego es la idea, tengan cuidado, hermanos. Esa es la palabra de mirad, tengan cuidado. Es una exhortación en modo de advertencia. Así como esta primer generación de Israel cayó en incredulidad a causa de la dureza en su corazón en el día de la prueba en el desierto, cuando fueron probados sus padres, y cuando Dios se disgustó de esa generación porque andaban vagando en su corazón. Ellos tenían que ir directamente a la tierra prometida y estuvieron vagando en su corazón, no creyéndole a Dios. Bueno, esa es la advertencia. Así como ellos cayeron en esa dureza, en esa incredulidad, hoy Dios nos dice: tengan cuidado, hermanos. Se dirige a creyentes. Qué interesante. Se refiere a cristianos, personas que hemos creído, que hemos nacido de nuevo. ¿Un cristiano se puede apartar de Dios? Eso sería apostatar. ¿Cuál es la diferencia aquí entre apostasía y apartarse? Es muy importante aclarar esto. Un apóstata es alguien que llega a negar a Jesús, llega a negar la salvación, se pone en contra de. No fue salvo un apóstata, no nació de nuevo. Sin embargo, apartarse puede llegar a suceder cuando un cristiano permite en su corazón pecado, cuando descuida su comunión con Dios, cuando deja de creer, no de creer en Jesús ni nada, pero cuando deja de aferrarse a las promesas de Dios. Ahora, esta primera generación, cuando estaban en Egipto, le creyeron a Dios y pintaron, ¿verdad? Rociaron las puertas de sus casas con la sangre, ¿verdad?, de los becerros en la última plaga en Egipto. Y no murieron, ¿verdad?, los primogénitos, los hijos de los israelitas, a causa de que creyeron en la salvación de Dios a través de Moisés. Pero después, por su incredulidad, no pudieron entrar al reposo de Dios. Ahora, aquí está la palabra de Dios hablando claramente a cristianos. Les está hablando: hermanos, mirad, hermanos, dice la palabra de Dios en el versículo 12: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. ¿De qué? De incredulidad. Estas son palabras fuertes, pero a menudo hemos llegado a subestimar la naturaleza terrible de nuestra incredulidad. Y no hay nada más feo en la vida de un cristiano que endurezca su corazón y deje de vivir por fe y deje de vivir confiando en las promesas de Dios. Newell, un escritor y teólogo, dice lo siguiente: la incredulidad no es la incapacidad de entender, sino la falta de voluntad para confiar. Es la voluntad, no la inteligencia, la que está involucrada. ¿A qué se refiere? Uno mentalmente puede entender las promesas de Dios y podemos conocer muchas verdades bíblicas. Eso no te hace creer, porque si en tu voluntad no estás dispuesto a obedecer, en realidad es simplemente un pensamiento, una idea. Pero al no obedecer la palabra de Dios, significa que estás en incredulidad. Eva sabía que el fruto era prohibido, y cuando Satanás estaba tentando a Eva, Eva le contestó: de todo fruto que está en el huerto podemos comer, pero del fruto prohibido no podemos comer. Ella mentalmente sabía lo que Dios quería para Adán y para Eva. Ella respondió lo que Dios le había dicho, pero en la práctica, ¿qué sucedió? Vio, tomó, comió y participó del pecado.
Como cristianos, en nuestras mentes tenemos mucha información, conocemos muchos versículos, conocemos muchas verdades, muchas promesas. La pregunta esta mañana es: ¿cuánto de todo eso que conocemos, cuánto de todas esas verdades bíblicas, esas promesas que conocemos, aplicamos a nuestras vidas? Una cosa es conocer y otra cosa es aplicar y llevar a cabo lo que Dios hoy nos está hablando a nuestras vidas. Porque a veces nos podemos autoengañar pensando que por el conocer algo ya estamos creyendo. Pero ¿cómo vives? ¿Cómo vivimos? Dios ante todo ve el corazón. Y qué interesante la expresión: que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Corazón malo de qué? De incredulidad. La Biblia habla mucho acerca del corazón, pero casi siempre se refiere la Biblia a un aspecto más espiritual o emocional. Sabemos que el corazón es vital, ¿verdad?, en el cuerpo humano. Si se para el corazón, perdemos la vida. El corazón es el órgano que bombea la sangre y distribuye la sangre y el oxígeno al cuerpo. Sin el corazón estamos muertos. Sin embargo, también sabemos, gracias a la palabra de Dios, que nuestro corazón también es ¿qué? Perverso y engañoso. Jesús mismo dijo: del corazón de los hombres salen los homicidios, las fornicaciones, los malos pensamientos, los hurtos, los robos. Jeremías también dijo que el corazón es perverso y engañoso. Salomón: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, un cristiano debe guardar su corazón, debe examinar constantemente una y otra vez su corazón, su vida, para que no caigamos en un corazón malo de incredulidad. ¿Cuánto tiempo llevamos sin cambiar cierto pecado, sin cambiar cierta actitud? Sabes bien que tienes un problema con la ira, con el enojo, con la mentira, con los malos pensamientos. ¿Cuánto tiempo llevas sin cambiar esos pecados, sin ser transformado? ¿Estás endurecido tal vez por el pecado? Hemos permitido que el pecado comience a endurecer nuestro corazón a tal punto que podemos venir a la iglesia, asistir a la iglesia y olvidarnos rápidamente de lo que Dios hoy habló a nuestras vidas a través de su palabra. Por eso Santiago decía: sean no solo oidores, hacedores de su palabra. Porque las verdades que nos transforman no son las que conocemos, sino las que aplicamos en nuestras vidas. Lo vuelvo a repetir: las verdades que nos transforman no son las que conocemos, sino las que aplicamos en nuestras vidas. Por eso es que entre más conocimiento, más responsabilidad. Entre más luz, más condenación. Entre más Dios nos dé y nos muestre, más vamos siendo responsables del cómo vivimos, cómo nos conducimos y qué hacemos, qué pensamos. Y por eso la severidad, por eso la advertencia y la importancia de estos versículos es que en ninguno de vosotros haya ese mismo corazón que hubo en esa generación que estuvo 40 años en el desierto y por la necedad de su corazón no pudieron entrar al reposo de Dios. Y en el versículo siguiente, en el 13, dice algo increíble. Y esto nos involucra a todos como cuerpo de Cristo, como iglesia. Antes exhortaos los unos a los otros. ¿Cuándo? ¿Cuándo, hermanos? Es que Dios obra en el hoy. Dios desea que sea cada día. Hoy estamos en un mundo con tantas distracciones. Pasamos tantas horas
en las escuelas, en los trabajos, donde estamos, ¿verdad?, siendo contaminados por malas conversaciones, por anuncios sexualizados e inmorales, por nuevas ideologías perversas, sus hijos expuestos, ¿verdad?, a la depravación, al engaño, a la mentira, a las redes sociales, sin hablar de los medios, de cómo quieren controlar los gobiernos, ¿verdad? Y cómo quiere haber un control por el miedo. O sea, estamos en un mundo caído. Satanás opera en este mundo. Es el príncipe de la potestad del aire y operan los hijos de desobediencia. Hay una corriente en este mundo que va en contra de los preceptos y de la palabra de Dios. Por eso es que cada día debemos exhortarnos, cada día debemos examinarnos. Dice, mirad, ¿verdad? No, perdón, el 13, antes exhortaos los unos a quién, a los otros. Somos hermanos en Cristo, somos el cuerpo de Cristo y entre nosotros debemos exhortarnos. Qué bien nos hace cuando llega un hermano y nos dice: hermano, ¿cómo estás? ¿Tienes algún motivo de oración? ¿Hay algo en lo que yo pueda estar orando por ti? ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¿Ha dejado de asistir a algún hermano que conocías? ¿Ya no lo has visto por un tiempo? ¿Por qué no hablarle? ¿Por qué no buscarlo hoy? ¿Cómo te encuentras? Ya no te hemos visto. ¿Estás bien? Hermanos, la iglesia fue diseñada por Dios para que nos acompañáramos unos a otros en el proceso de santificación. Eso del llanero solitario no existe en el cuerpo de Cristo. No existe ese Jack Sparrow solitario, ¿verdad? Ese llanero solitario que yo solito puedo y no necesito de nadie, ya ni congregarme necesito, con un en vivo y unas predicaciones yo ya puedo salir adelante. Hermanos, ¿cuánto necesitamos los unos de los otros para animarnos? Yo soy testigo de que gracias a personas que oraron por mí, que me ayudaron cuando yo estaba mal, que me exhortaron fuertemente cuando estaba apartado del Señor para regresar a su camino, Dios usó a personas para que yo pudiera entender la gravedad de mis pecados, la gravedad de mis faltas, las malas decisiones que yo estaba tomando, el rumbo equivocado que yo estaba llevando en mi vida. Y Dios usó a esas personas para animarme, para exhortarme. No pasemos por alto el animarnos unos a otros cada día. Somos una iglesia comprados por la sangre de Cristo y todos estamos en un proceso. Hay unos que llevan menos tiempo, otros más tiempo, algunos más maduros, otros tal vez menos maduros, pero a todos nos une una misma verdad, un mismo Señor, un bautismo, un Señor, una fe. Y la iglesia no es solo sentarnos y escuchar e irnos y despedirnos y nos vemos hasta la siguiente semana. La iglesia es una comunidad en la cual debe haber oración, debe haber convivencia, debe haber consejo, debe haber exhortación. Sin lugar a dudas, por eso Dios, ¿verdad?, ha llamado a algunos a pastorear, a liderar, a dirigir a la grey del Señor y con sabiduría conducir a la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Pero eso no nos exenta a los demás a no involucrarnos en orar por nuestros hermanos, en buscar a nuestros hermanos, en orar por nuestros hermanos. Todo lo contrario, es una responsabilidad que debemos asumir como iglesia. Lo dice claramente: antes exhortaos los unos a los otros. ¿Cuándo, hermanos? Cada día. Cada día. ¿Cuál es el propósito? Ahí dice:
entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros, que dice, se endurezca por el engaño del pecado. Cuando nosotros ponemos el barro frente al sol, ¿qué sucede, hermanos? Se seca y se endurece. Pero si ponemos un pedazo de mantequilla, ¿qué sucede? Se derrite, ¿verdad? Yo podría ilustrar en estos dos elementos los dos distintos corazones que hay frente a la palabra de Dios. Hay corazones como el barro que frente a la palabra se endurecen, se hacen duros. Pero hay ciertos corazones que se derriten ante la luz de la palabra de Dios. Una característica que nos hemos alejado de Dios es que ya no causa tanto impacto en nuestras vidas la palabra. Hermanos, frente a la palabra de Dios todos tendríamos que terminar quebrantados, humillados ante el poder de Dios. Por eso, después de toda esta exhortación, termina diciendo el escritor de Hebreos que la espada, la palabra de Dios, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, Hebreos 4:12, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar ¿qué? Cuenta. Después de desarrollar todo el tema de la incredulidad y de los diferentes reposos que hay en Dios, termina diciendo que la palabra de Dios es que viva y eficaz. Es viva y eficaz. Es útil la palabra de Dios y penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones. ¿Sucede así en nuestras vidas? Sucede así en nuestros corazones cada domingo, en cada discipulado, cada vez que se abre la palabra de Dios y escuchamos su mensaje. Dice después en el versículo 14 de Hebreos 3, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Qué increíble, ¿no? Porque somos hechos participantes de Cristo. La idea de participantes de Cristo es que en Cristo ya somos bendecidos con todo lo que Él nos ofrece. Somos beneficiados en Cristo, participantes de su herencia, de su salvación, de su adopción, de su redención, de su expiación. Pero con una condición, y esto es muy interesante. Dice, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza ¿de qué? Del principio. La perseverancia. Podremos apartarnos, podremos alejarnos, pero vamos a volver al camino. Por eso es que no debemos seguir endurecidos, porque si no, nunca realmente hemos conocido y entendido quién es Jesús y qué hizo Jesús por nosotros. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, vuelve a citar el mismo versículo. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y dice después, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué, hermanos? De su incredulidad. La incredulidad nos lleva a no experimentar las bendiciones de Dios.
¿Por qué no tienes paz? ¿Por qué no hay gozo en tu vida? ¿Por qué no hay agradecimiento, contentamiento? ¿Qué sucedió en el desierto? ¿Recuerdan, hermanos? El pueblo empezó a murmurar y a quejarse de su líder. En Egipto estábamos mucho mejor. Se olvidaron de la esclavitud. No soportaron la prueba y eso los fue llevando a murmurar y a quejarse. Una evidencia de un corazón que se está endureciendo es la queja y la murmuración. Ay, es que el pastor, ay, es que los hermanos, ay, es que las iglesias, ay, es que el cristianismo. Queja tras queja. No tiene contentamiento, no tiene gozo, no hay agradecimiento, no está en el reposo de Dios. ¿Cuántos dan testimonio esta mañana que cumplir las promesas de Dios trae gozo, paz, plenitud, bendición al corazón, hermanos? Levanten la mano. ¿Cuántos creen plenamente que mientras tengamos sustento y abrigo debemos estar en contentamiento? Y lo hemos experimentado en el día de la necesidad, en el día de la escasez. Dios provee lo necesario, el sustento y el abrigo. Y eso es una gran bendición. Pero ¿qué pasa cuando, ay, es que el otro hermanito ya estrenó el carro del año y yo y a esto y ya vieron y solo envidia, soberbia, egoísmo en el corazón? Cuando Dios desea que tengamos paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, los frutos del Espíritu en nuestras vidas. Otro principio bíblico, por ejemplo, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Hermanos, sembrar en la obra de Dios trae bendición a nuestras vidas. Y no necesariamente que prosperemos mucho económicamente o materialmente, pero con lo que tenemos nos alcanza y sobreabunda para poder dar con generosidad. Porque las verdades bíblicas, cuando las aplicamos, es ahí donde Dios poderosamente interviene para bendecir esa obediencia que por la gracia y el poder de Dios puedes cumplir para la gloria de su nombre. No endurezcan hoy sus corazones. Dios trató duramente al pueblo de Israel en el desierto. Puede tratar así también Dios tu vida si hoy no vuelves a Él y te arrepientes de tus pecados. Y quebrantas esta mañana tu corazón frente a Dios y reconoces que te encuentras alejado o alejada del Señor. Hemos descuidado nuestra comunión, hemos descuidado la oración, nuestro tiempo de oración. Ya comenzamos nuestros días sin orar, sin leer la palabra de Dios. Y no hay nada más triste que un cristiano que no viva en el reposo de Dios. Pero el Espíritu Santo hoy te está hablando a tu corazón y te está diciendo: ya no más, es hoy, es cada día. ¿Cuánto tiempo llevas de esa manera? ¿Cuánto tiempo se ha endurecido el corazón? Cuando uno va al gimnasio y carga las mancuernas, las pesas, al principio duele mucho, ¿verdad? Pero después empieza a hacer un callo aquí, o los que se dedican a trabajar y usar mucho las manos, y después esa célula, esa piel se muere. Y tú puedes pellizcarla, puedes arrancarla, puedes encajarle agujas y no sientes nada. De hecho, en el campamento me salió una ampolla en el pie y se me reventó, y los primeros 2 días me dolía caminar, pero después se me hizo, pues se murió la piel. Y me la arranqué, hermanos, y no sentí nada. Hay muchos corazones que ya tienen un callo muy grande.
y no siente nada. No puedes seguir así. Hoy te dice Dios, hoy vuelve a Él. Hoy regresa a Él. Ya no sigamos de esa manera. Mientras tanto que se dice hoy, no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Y culturalmente en México a veces somos al ratito, ya tiene tu cama. ¿Y qué le decimos a los papás? Al ratito, pa. Y pasa un día y al otro ¿y qué hubo la cama? Ay, se me olvidó, ¿no? Y así, ¿verdad? ¿Ya vienes, hermano? Sí, ya voy. Y apenas estás saliendo de tu casa y ya te están esperando ahí en el desayuno y ya en un ratito llego, ¿verdad? Somos un poco en ese sentido impuntuales y culturalmente pues descuidados, no todos digo, pero pues, la neta, hermanos. Pero no debe ser así con las cosas del Señor. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ante todo está el Señor y su palabra. Y así como somos muy dedicados a hacer cosas o conseguir lo que queremos muchas veces, ¿por qué no somos así también con las cosas del Señor? Debemos apresuradamente hoy volver a Dios. Debemos apresuradamente hoy obedecer su voz para que no caigamos en corazón malo. ¿De qué? De incredulidad. Corazón malo de incredulidad. Le damos gracias a Dios por su palabra, hermanos, por permitirme compartir esta mañana, y me gustaría terminar, denme un segundo, si tienen sus Biblias y la pueden abrir en Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. Y voy a leer algunos versículos para concluir este estudio, este mensaje. Y dice desde el versículo 1: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron ¿qué? Postrados en el desierto. Mas estas cosas, dice la palabra de Dios, sucedieron como ejemplo ¿para quién? Para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Y menciona un listado de pecados: idolatría, codicia, fornicación, tentación, murmuración. Pecados que fueron llevando a esa primer generación a la incredulidad. Todo pecado, si no es confesado y no se arrepiente, va a culminar en incredulidad. Dejamos de vivir en las promesas del Señor. Qué feo morir de esa manera. Y dice la palabra de Dios que un día todos
rendiremos cuentas ante Dios. ¿Por qué hoy no volvemos a Él, hermanos? Cerremos nuestros ojos. Y si en esta mañana, hermanos, hay alguien hoy que Dios haya hablado a su vida y haya confrontado su vida, no endurezcas más tu corazón frente a la palabra de Dios. El Espíritu Santo habla y nos dice hoy: ¿por qué no confiesas aquello que te ha endurecido y te ha apartado del Señor? Hoy es un día de quebrantamiento, de humillación frente a Dios. Y debemos con todo nuestro corazón en esta mañana volver al Señor. Si realmente crees en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, debes entonces regresar a Él. No podemos seguir de esta manera. Debemos vivir para las cosas del Señor. ¿Por qué no arreglas tus cuentas con Dios ahí en tu lugar y elevas una oración de todo corazón y le pides perdón al Señor? Padre, perdona nuestra incredulidad, porque hemos escuchado tantas veces que tú hablas y hablas, nos confrontas y no he cambiado, pero hoy me doy cuenta que realmente no puedo seguir igual, que hoy es el día de poder arrepentirme y regresar. No quiero tener corazón malo de incredulidad, no quiero apartarme, Dios. Como decía Moisés, si tu presencia no va conmigo, no me lleves de aquí. No queremos, Dios, vivir sin que tu presencia sea nuestra dirección, nuestra lumbrera en el camino. Confiesa ahí tus pecados delante de Dios. Padre, gracias te damos porque Jesús en la cruz pagó por nuestros pecados y dio su vida para que nosotros pudiéramos también tener vida y vida en abundancia. Y de aquello que hemos sido salvados y librados, no podemos regresar a esa esclavitud del pecado. Por eso esta mañana, Dios, queremos entregarte nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, y que vivamos para glorificar tu santo nombre. En Cristo Jesús oramos, amén. Y recordemos, hermanos, lo que dice la palabra de Dios: exhortarnos cada día para que ninguno tenga corazón malo de incredulidad. Antes de irnos, saluda a alguien que nunca hayas saludado. Preséntate con algún hermano que nunca hayas conocido. Empieza a hacer familia en esta congregación, en esta iglesia. Y si necesitas ayuda, busca la ayuda con tus pastores, con tus líderes, porque somos una iglesia y debemos todos ser hallados cuando Cristo venga como una iglesia irreprensible, santa, sin mancha, preparada para poder presentarse delante del Señor como una esposa que se guardó pura hasta el día de las bodas del Cordero. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vida nueva para el mundo. Queridos amigos, ¿cómo están? El día de hoy les tengo una mala y una buena noticia. Lamentablemente se nos acabaron las habitaciones que teníamos para este retiro de matrimonios y ahora familia. Sin embargo, ¿qué crees? Traigo una noticia maravillosa. El Hotel Iberoestar nos acaba de abrir nuevas secciones ahora en el Paraíso Beach y en el Paraíso del Mar para que tú y tu familia puedan acompañarnos en este gran retiro
Así que no te pierdas la oportunidad y el privilegio de llamarnos y apartar. Es tu última oportunidad. ¡Llama ya! Queremos anunciarles con mucho gusto que tenemos ya disponibles más de 2,000 conferencias en audio y video, en memoria USB y en descarga también, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento y diversas series más. Les recomendamos y les sugerimos que las adquieran. Serán de enorme bendición para todos que están apasionados por la verdad y que aman las Sagradas Escrituras. Me da mucho gusto poder anunciar mi nuevo libro titulado El Anticristo, un libro que contiene realmente información bíblica, desde luego, como de dónde surgirá el Anticristo, quién va a ser el Anticristo, si va a ser un sistema o un ser humano, y poder llegar a un punto donde nos convertamos en esclavos de este hombre que surgirá en el Medio Oriente. Les invito a que lo lean, estamos seguros que va a ser de muchísima edificación para todas sus vidas. Vida nueva para el mundo. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.